Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿a qué se refiere Dios con el término muerte? Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, estar al borde de la muerte produce mucha angustia, debido a que Dios, la vida, se ha apartado, no responde, pues es enemigo a causa del pecado. ¡Qué desgracia! Estar ante la amenaza de un peligro y sentirse miserable, sin valor alguno, desechado. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mira, dice el Señor aquí en este verso que en el día del bien, gocemos de ese bien que Dios nos da. Pero en el día de la adversidad, dice el Señor que consideremos. Cuando nos viene mal, cuando estamos en la adversidad. Cuando Dios dice que consideremos, Él nos llama a meditar. Porque también está escrito en la palabra que ¿a quién le va mal si hace el bien? Mira, porque lo que pasa en nuestras vidas, todo es de acuerdo a la obra de nuestras manos. Y sigue diciendo la palabra que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así como hizo el bien, también creó la adversidad y el mal. Y esto tiene propósitos en Dios. Termina la palabra diciendo, a fin de que el hombre nada halle sin él. Mira, porque es que tu bien, tu paz, tu gozo, tu bienestar, tu prosperidad, todo lo bueno que puedas tener en esta vida depende de Dios. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Salmos capítulo 107, versos 17 y 18. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mira, dice aquí el Señor en el libro de los Salmos que los necios fueron afligidos a causa de su rebelión contra Dios. Rebelión que sin la dirección de Dios, sin el consejo de Dios, es por obra de maldades. Y dice el Señor que llegaron hasta las puertas de la muerte. Mira, o sea que el mal, la paga del pecado es muerte, como dice Dios. Entonces, nosotros no queremos morir, la solución es que nos arrepintamos de todo lo malo que hacemos y nos pongamos a cuentas con Dios, de acuerdo con su voluntad. Si no deseamos la muerte para nuestras vidas, es mejor amar la vida, amar a Dios que es la vida. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 8 y 9. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mira, aquí está ya claro las determinaciones de Dios sobre el pecador. Dice ira y enojo de Dios. ¿Para quiénes? Dice para los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Mira, o sea, para los que contienden con Dios, haciendo lo contrario de sus mandamientos y no obedecen la verdad de Dios. Nunca te olvides que Él es la verdad y la verdad de su palabra es la razón de todas las cosas. Escúchalo bien. Dice el Señor, sino que obedecen a la injusticia, que está contra un Dios que es justo. Entonces, como juicio, dice el Señor, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sobre todo ser humano injusto, porque eso es hacer lo malo, ser injusto. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 25 y 26. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mira, dice aquí en el Evangelio de San Marcos que hubo una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, así como puede ser de cualquier enfermedad que trae dolor, incapacidad, debilidad, malestar, gasto de dineros. Dice, y esta mujer había sufrido mucho. Mira, porque esto está dentro de los que desobedecen a Dios, el sufrimiento. Dice, y de muchos médicos. O sea, había pasado por varias referencias médicas y ninguno le había dado con la enfermedad. Ninguno la sanó. Y como he dicho yo antes, cuando mucho los médicos para ayudar a los enfermos le hacen prótesis para hacer la enfermedad llevadera. Y sigue diciendo la palabra que esta mujer había gastado todo lo que tenía. O sea, que vivía prácticamente para depender de la enfermedad, porque todo dinero se lo tenía que invertir en esa enfermedad y nada le había aprovechado. ¿Y por qué nada? Porque cuando son los juicios de Dios, las enfermedades son espirituales. Entonces no hay ciencia médica que pueda darle solución. Y dice la palabra que antes que tener soluciones los médicos le iba peor. Y como dice la palabra, sufría mucho. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 1, del 27 al 30. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. No quisieron mi consejo y no escogieron el temor de Jehová y menospreciaron toda reprensión mía. Mira, tremenda esta palabra. Y es importante que la consideres en tu corazón. Si es que no quieres tener a tu Creador como tu propio enemigo. Dice aquí en los Proverbios que cuando viniere como destrucción lo que tú temes, porque es que una vida sin Dios es incierta, llena de temores. Y dice que vuestra calamidad llegará como un torbellino. Mira, o sea, cuando la humanidad sufre calamidades, esos torbellinos es como si arrasaran con
como ha pasado en las fuertes lluvias, en las inundaciones, que estas arrastran agricultura, arrastran ganados, arrastran casas, arrastran familias. Escúchalo bien. Y dice, cuando vosotros viniere tribulación y angustia, o sea, cuando estén preocupados y agobiados por todos esos males que sufren, entonces me llamarán y no responderé. Mira, entonces allí cuando invocan a Dios, no tienen respuesta de Él. Dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Mira, o sea, lo primero en cada despertar es que levanten una oración, invocando a Dios en esa angustia, en esa tribulación, en esa calamidad. Y dice el Señor, no me hallarán. ¿Por qué? Por la abominación de sus pecados y sobre todo porque no hay arrepentimiento en sus corazones. Dice el Señor respondiendo a esto, por cuanto aborrecieron mi sabiduría. ¿Qué hay en la sabiduría de Dios? No quisieron oír los consejos del Señor. Mira, en el mundo todos los seres humanos necesitamos de consejos, pero nos olvidamos del mejor consejo, el de Dios, el que está escrito en las Sagradas Escrituras, allí donde Él nos da la mejor dirección de nuestras vidas. Y sigue diciendo el Señor, no tuvieron temor de Jehová, menospreciaron su reprensión. Mira, ¿cuáles son las reprensiones de Dios? Los mandamientos. Cuando dice no mientas, no robes, no adulteres, no forniques, no codicies, no avaricies. Esas son las reprensiones de Dios. Y el mundo los han menospreciado. Y lo tremendo es que todos esos mandamientos y esas reprensiones están escritas en las Sagradas Escrituras y es para que tú las conozcas tanto como yo. Amados, el desvío de Dios, o sea, alejarse de Dios, es vivir en la ignorancia del poder del mal para morir. Acercarse a Dios es tener largura de días y añadidura de años. Te lo digo por testimonio propio. Hace 23 años yo era un borracho de todos los fines de semana. Y yo digo, si Dios no me hubiera alcanzado, si Dios no me hubiera permitido su gracia, hacía rato estaría contado entre los muertos. Pero gracias a Él vivo hoy. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.